Buenos días. No llegamos a los 100, pero ya son 9:05 y bueno, creo que por respeto a ustedes profesores y personal administrativo y compañeros universitarios, pues vamos a dar inicio a esta última sesión sincrónica. Ahora va a estar con nosotros la doctora Cintia García con un tema de neurodiversidad en el lugar de trabajo, herramientas y estrategias para las transiciones personalizadas. Es una sesión muy importante, creo que es muy enriquecedora terminar con esta sesión para tener un poco más de conocimiento acerca de esta integración de las personas con neurodiversidad. Entonces, vamos a dar inicio. Les pido por favor, apaguen su micrófono para que no haya distractores durante la sesión. Entonces, les cedo la palabra a la doctora Cintia. Y bueno, adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto verlos por acá de nuevo, como hace una semana. Y pues también para concluir estas jornadas, charlas que hemos estado llevando a cabo después de varias semanas. Al igual que mis compañeras, espero que hasta el momento hayan sido fructíferas y que el día de hoy no sea la excepción. Vamos a empezar con el tema. Déjenme les comparto pantalla. ¿Ahí se ve, Dulce? Sí, okay. Sí se ve. No. Entonces, primero que nada, me gustaría retomar un poco el tema de lo que es la discapacidad en México, ¿ok? Si bien hemos estado hablando de neurodiversidad, es importante poner en contexto que cómo es percibida la neurodiversidad en México. Actualmente, lo que sabemos es que se estudia por medio del INEGI, lo que todos conocemos como el INEGI, como parte de las discapacidades, y entra dentro de las discapacidades que tienen un problema o condición mental, la población con algún problema o condición mental que está en este rubro, ¿ok? También es importante saber que, como lo hemos estado viendo en las sesiones anteriores, si bien nos estamos enfocando ahorita en lo que es neurodiversidad, como universidad también tenemos que tomar en cuenta otro tipo de limitantes como físicas, auditivas, del habla, etcétera, para poder generar adecuaciones, ¿no? Entonces, es por eso que también dentro de las charlas se ha utilizado mucho el término de discapacidad y por lo que se retoma dentro de lo que les muestro en esta prevalencia en nuestro contexto mexicano. Y pues bueno, son altas las prevalencias. En el último censo que se hizo en el 2020, hay más o menos 20 millones de personas, que es 20.838.108 personas, que es el 16.5% de la población, que son identificadas con alguna discapacidad. Permítame un momento, ¿sí? Creo que Mariana, ¿tienes tu micrófono activado? Ya, gracias. Entonces, más bien, perdón, fueron 6.179.890 millones de personas las que fueron identificadas como personas con discapacidad. De esas,
13.934.000 dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria como caminar, ver, oír, autocuidado, comunicarse, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esta parte física. Y ya con la cuestión de condición mental, algún problema de salud mental, y que, ojo, aquí también entran no solo la población universitaria, ahorita vamos a ver en cuestiones de edad, va más hacia aspectos, o sea, el grueso va más en tercera edad, pero el 0.6% fueron con alguna limitante cognitiva, ¿ok? Más o menos aquí está como esta distribución de la que les acabo de hablar. Y aquí está en cómo se divide. Hay más mujeres identificadas que hombres, eso también es importante. Y lo que les decía ahorita, hay más personas adultas. Sin embargo, a pesar de que ahorita no sea nuestra población de interés por donde estamos parados, sí es importante conocer que si bien estamos en este rango, de 18 a 29 años, más o menos en educación, en el rango de educación que estamos abarcando, en un futuro, estas personas van a ir para acá. Entonces, todo lo que las habilidades mediante las cuales los dotemos en este momento van a mejorar el pronóstico de calidad de vida, de desempeño, etcétera, etcétera, para que no solamente las personas con algún tipo de neurodiversidad, sino las que evolucionen para adquirir alguna demencia a futuro, ¿ok? Entonces, nuestra función desde este momento empieza a ser importante en ese sentido. Y también se presenta una tabla con respecto a la prevalencia de estas características de manera particular en el estado de Colima, tanto de hombres como mujeres, como los que presentan la discapacidad tal cual, como los que reportan alguna limitación. Y si ustedes se fijan, para recordar o concentrarse o problema o condición mental, que podría ser como las dos que en teoría nos interesarían más, y que de ahí ya vimos más o menos en qué porcentaje está nuestra población, nuestro rango de edad de población, sí es una cantidad significativa, no deja de ser significativa en el estado, ¿ok? Que serían aquí. Bueno, a partir de aquí, poniendo un poco este contexto, me gustaría hablar qué pasos debemos seguir a partir del día de hoy, después de todo lo dicho. Hemos estado viendo información de manera sincrónica y asincrónica, reproduciendo, creando, construyendo aspectos a través del proyecto Entender. A lo mejor con esta imagen la pongo porque si bien les acabo de poner estadísticas de México, así como las son y de Colima, así como las son significativas aquí, también las son en otras partes del mundo, pero entender que estamos siendo parte de un proyecto súper importante que está creando conciencia, que está creando redes. Si se fijan, aquí se ve como una especie de red en todo el mundo. Nos hace crear un compromiso social, profesional, y también que no solamente para aquí, sino que aquí inicia, ¿no? Entonces,
así de como es de chiquito Colima en este espacio, está haciendo y abriendo la Universidad de Colima una gran conexión y formando parte de esta red en apoyo a la neurodiversidad. Y eso se inició el día de hoy bueno, no el día de hoy, en este mes, con todos ustedes. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? ¿Por qué es importante? Pues bueno, porque tenemos que reconocer que existe una pluralidad de poblaciones en los estudiantes que están accediendo a la educación media y superior, y esto nos está demandando cambios en la manera en la que tenemos que formular los objetivos educativos y los procesos de formación y de enseñanza y la gestión de los aprendizajes de estos chicos, ¿no? Entonces, tenemos como desafío poder construir nuevas agendas, pensar en espacios educativos más accesibles e inclusivos, no solo de manera física, sino también como comunicacional y académicamente, para poder así borrar estas barreras culturales y simbólicas que están ya bien instaladas e instituidas en nuestra sociedad. Entonces, palpamos problemáticas que no siempre tienen que ver con la vocación y el esfuerzo del estudiante, sino que también están inmersos más bien aspectos contextuales bastante complejos que involucran desde la carrera y la propuesta curricular que está planteando la institución y su clima, la gestión académica y el rol de los docentes, políticas educativas, y todo eso tiene que ser considerado como parte de la problemática para poder ser abordada, ¿no? Entonces, tenemos como meta ver a la educación como un componente de factores subjetivos, institucionales, sociales y culturales para que la universidad sea un lugar de apertura, de democratización, donde esta educación alcance el horizonte de la inclusión y la convivencia. Y crear una mirada crítica sobre los nuevos desafíos y la accesibilidad de la educación, ¿no? Y así poder tener una adopción de perspectivas alternas para poder promover la inclusión y explotar realmente el potencial creativo de cada uno de estos estudiantes con neurodiversidad y neurotípicos, que en realidad todos somos neurodiversos, ¿no? Eso también puede ser una de nuestras premisas, pero quedarnos con esta frase, y que también fue una de las que nos estuvieron repitiendo mucho, explotar realmente el potencial creativo de nuestros estudiantes. Esa debe de ser como nuestra meta. Entonces, para lograr esto, el primer paso que tenemos que hacer es la creación de procesos y herramientas con la finalidad de una sensibilización en el tema de neurodiversidad. Y esto nos va a permitir poder ir detectando y evaluando las necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, para así poder no solo comprenderlas, sino ir creando estas herramientas que cada uno de ellos necesita. También tenemos bueno, para lograr esto tenemos que modificar nuestra visión sobre lo que es el desarrollo, ¿no? Siempre hemos visto, bueno, antes veíamos el desarrollo como algo lineal, como algo que se daba como un A, B, C, paso 1, paso 2, paso 3, o sea, pensábamos que el estudiante cumplía una serie de pasos o procesos que se daban de manera natural de inicio a fin, ¿no? Sin embargo, cambiar la perspectiva y ver el desarrollo como algo dinámico, como algo que va mutando, como algo heterogéneo y complejo, que puede ser influido por
la interacción de diversos componentes, tanto que sí es dinámico a través del tiempo, pero pues que tiene que ver tanto con el presente como con el aprendizaje que va teniendo el estudiante, la neuroplasticidad que se va dando, como con cada uno de los circulitos que vemos aquí, ¿no? Sus factores genéticos, sus factores cognitivos, conductuales, ambientales, y el curso normal del desarrollo que va teniendo, sí, pero cómo se va acoplando todo esto a través de estos diferentes niveles de organización. Es decir, no es un proceso lineal, es un proceso de causalidad circular, ¿sí? Que va siendo dinámico a través del tiempo. Entonces no es lineal, es dinámico y complejo. Entonces, tenemos que cambiar esa perspectiva del desarrollo del ser humano para poder crear nuestras bases a partir de tanto los programas curriculares, las adecuaciones curriculares ante el estudiantado, los programas de atención, absolutamente todo, ¿no? El cómo vemos al estudiante. Y pues bueno, para esto, desde mi perspectiva, tenemos que empezar a cuestionarnos o a ver 4 partes, ¿no? Llevarnos 4 partes. La personal, es decir, ¿qué voy a hacer a partir de aquí con toda esta información que tengo de manera personal, como facultad, como área y como universidad? Y también conocer, tener claro que voy a estar de manera constante colaborando con equipos interdisciplinarios, quiénes van a ser, quiénes están inmersos en este mundo de la neurodiversidad, quiénes son importantes, quiénes me pueden aportar, y darle el peso a la familia, que a lo mejor por ser adultos de repente, jóvenes adultos de repente, se las restamos, ¿no? Pero que cuando hablamos de neurodiversidad siguen teniendo un aporte importante, una valía importante en su proceso. Entonces, ir estableciendo esas pautas o parámetros dentro de la interacción que vamos a realizar con ellos. A nivel personal, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues continuar con esta parte de sensibilización, tanto para nosotros, es decir, seguirnos cuestionando qué tan preparado estoy para poder romper mis esquemas ya que tenga al estudiante enfrente de mí, ya que me toque llevar esta teoría a la práctica, ya que me toque alguien que parezca ser que me está retando, pero realmente no me está retando, sino que está queriendo obtener mi reconocimiento, mi reafirmación, o está queriendo compartir conocimiento, por ejemplo, ¿no? Porque tiene demasiado un CI muy alto, porque necesita un acompañamiento más puntual. ¿Qué tan sensibilizado estoy realmente sobre el tema? ¿Qué tan flexible soy? Capacitación, ok, ya tuvieron sesiones sincrónicas, asincrónicas, pero ¿qué tanto más necesito saber? O sea, esto es solo una pincelada y obviamente no me voy a volver súper mega experto en el tema de todo esto, ¿no? Hasta dónde desde mi yo, desde mi ser, desde mi función, porque aquí tenemos profesores y otros profesionistas de todos lados, vaya, desde varias trincheras. Entonces, ¿hasta dónde me corresponde, no? ¿Cómo puedo desde mi trinchera capacitarme más, ¿no? Y qué puedo aportar desde donde estoy? ¿Qué estrategia personal voy a crear para
para dar esta atención al estudiante y a mis estudiantes dentro del grupo, y a partir de eso crear redes y protocolos, ¿no? Creo que eso es lo que sigue de manera personal, y eso es lo que se nos ocurre a nosotras y se los ponemos sobre la mesa, pero tal vez a ustedes se les ocurre más. Y es completamente válido que igual y ahorita lo vayan poniendo en el chat, lo vayan escribiendo, porque estos son los pasos a seguir. A nivel de facultad de bachillerato, sigue poder definir funciones, establecer procesos de atención. Con definir funciones me refiero a decir qué le toca a cada quien, ¿no? O sea, qué le va a corresponder hacer a cada quien dentro de la facultad o del bachillerato para poder dar atención a la neurodiversidad, y que no nada más quede en, ok, ya sabemos, ya lo vimos y ya, ¿no? Lo comprendemos, pero pues ya queda ahí, no, o sea, tenemos que definir cuál va a ser el rol de cada uno acorde a las herramientas, lineamientos que se tienen dentro de cada plantel. Y a partir de eso, como les comento, establecer esos procesos de atención. También ser realistas, ver nuestros límites y alcances, porque como hablábamos las sesiones previas, necesitamos saber hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos, hasta dónde vamos a poder apoyar, cuando vamos a necesitar referir fuera de, si no conocemos hacer esas gestiones, etcétera. Pero bueno, ahorita voy a pasar a esa otra área. Necesitamos llegar a acuerdos internos dentro de estas facultades y bachilleratos, creación de comités, y no solo comités de profesorado o de coordinadores o etcétera, sino también de estudiantes, ¿no? De estudiantes que puedan fungir como grupos de apoyo, seguimiento, etcétera. Y a lo mejor crear programas de atención y seguimiento justamente que nos permitan hacerlo más llevadero, y que dentro de nuestra vida cotidiana y como día a día, vaya, de evaluaciones parciales, planeaciones, juntas, etc., etc., no sea algo, chin, si es cierto, necesito ver a mi estudiante, en qué iba, en qué va, cómo va. No, o sea, que realmente sea algo que ya quede como muy estandarizado, porque sea parte de un programa, ¿no? Entonces, creo que ese es como un reto tanto a nivel interno como a nivel de área o de universidad. Ahorita voy a hablar de eso. A nivel de área me refiero, por ejemplo, área de la salud, área de economía, cada área, los que se agrupan, en ver cómo nos podemos agrupar, vaya, no necesariamente como ya estamos por geográficamente hablando, sino podemos crear áreas a través de cuestiones de orientación vocacional, por ejemplo, y trabajar en conjunto por facultades, ¿no? Para poder crear justamente estas redes y vinculación con empresas externas o con instituciones externas, hacia dónde podamos dirigir a estos chicos, o se puedan acercar a nosotros y poderlos ir guiando a partir de sus perfiles, para justamente dar esta orientación vocacional, laboral, y también en cada área tener como cierto centro o cierto lugar donde
puedan dirigirse a obtener esta atención para la población neurodivergente, ¿no? Y que aquí se me ocurre que no necesariamente tiene que ser tiene que ser población neurotípica o profesores. A lo mejor pueden estar estos mismos alumnos inmersos e ir como pasando de generación en generación, ir ellos también proponiendo ciertos programas, pero si lo hacemos tal vez por facultad sea más complejo, ¿no? Por la prevalencia de cada uno de ellos, o tal vez el interés que presenten en participar. Entonces se me ocurre que si lo hacemos por sectores, sea más fácil crear estos espacios en donde se dé esta orientación. Y se pueda dar un acompañamiento integral, y también en estas áreas poder ir dando perfiles para el estudiantado. Para mí es importante como destacar en este punto que acabo de ver que levanten la mano. Déjenme terminar con esta diapositiva y cedo la palabra. Para mí es importante destacar en este punto que empoderarlos de esta manera podría empezar a hacer como un poco la diferencia entre que no se sientan como en un sector de discapacidad, sino como que sientan que tienen su propio espacio de atención, y algo que ellos están creando, así como de repente se crean espacios para los que les gusta el cine, los que les gusta la danza, estas cuestiones más culturales o deportivas, también pueden tener como un espacio en donde se pueda dar esta orientación, y pues les puede permitir ir teniendo este acompañamiento de una manera más integral, y creando estas redes y vinculación a partir también de cómo ellos lo perciben y sus necesidades reales, ¿no? Y por último, como universidad, pues ese es desde mi perspectiva también de los retos más grandes. Necesitamos crear protocolos de actuación, reglamentos, adecuaciones digitales, arquitectónicas, curriculares, creación de departamentos, mucha investigación, programas sociales, capacitación y actualización continua. Claro, el mapa que les mostré al inicio nos plantea que ya la universidad, al ser parte de esto, está dando un paso enorme, ¿no? Pero tenemos que seguir ahí materializando todo esto. Entonces, las adecuaciones al currículum, el que realmente esto se lleve a cabo es un gran reto, y es un reto de todos, ¿no? De todos a nivel jerárquico organizacional. Por eso me detuve en hacer esta reflexión. Ahora, si alguien quería comentar algo y me levantaron la mano así como muy brevemente. No te escucho bien, Gabriela. Decía que fui yo, pero fue un accidente al momento de entrar. Ok. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Están apuntando en el chat, Maffer, como sus perspectivas. Sí, ya hay algunos comentarios, por ejemplo, mencionan que están de acuerdo desde la parte de que todos tenemos un procesamiento cerebral diferente y que la neurodiversidad va más allá de un desorden del desarrollo, que incluso pues en diferentes momentos todos tenemos diferencias en el funcionamiento. También dicen que es importante considerar en este proceso a los familiares,
dentro de estas estrategias, porque esto va a fortalecer la cultura de trabajo con la neurodiversidad. Ok. Bueno, entonces, esto es como, esto que les planteo es como lo que sigue a partir de cada uno de nosotros, ¿vale? Y la pregunta es para ustedes de manera personal, como facultad y como institución. Entonces hagan esa reflexión para ver cómo, qué van a hacer, qué sigue, ¿ok? Entonces, para poder dar la atención a un ejemplo, vaya, de lo que tenemos que hacer y de lo que hablaba con la parte de abrirnos al abordaje interdisciplinario, es cuando nos llega tenemos un caso de neurodiversidad, primero que nada tenemos que hacer un encuadre, ver si ya hay un diagnóstico previo o no lo hay. Tenemos que estar como alertas y para la parte de la detección, ¿sí? Si hay sospecha, tenemos que tenemos que platicar para ver si ha sido diagnosticado previamente o no. Si ya ha sido diagnosticado previamente, hay que buscar una actualización de su perfil, ¿ok? Hay que buscar conocer qué tipo de intervenciones y estrategias ya han funcionado y cuáles no han funcionado. Hay que conocer esta trayectoria individual de nuestros estudiantes neurodiversos, ¿sí? Y también hay que conocer la situación y contexto actual a nivel biopsicosocial del estudiante, porque hay que evitar decir nada más, tiene autismo, tiene déficit de atención, tiene dislexia, tiene esto. Eso es un diagnóstico sumamente reduccionista, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer un encuadre con cada uno de nuestros estudiantes y darles este seguimiento. Y para mí también las sesiones anteriores hablábamos sería muy bueno que se creara un comité en donde se diera la detección en la Facultad de Psicología y donde esto, otro. También tenemos que hablar de esta parte como de lo que nos toca a cada uno y la parte ética, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y nosotros vamos a poder orientar, vamos a poder dirigir, a lo mejor vamos a poder orientar sobre adecuaciones curriculares, va a haber, cuando hablamos de neurodiversidad, va a haber muchas veces que van a ir acompañados, como decíamos, con otros trastornos psiquiátricos, va a haber muchas veces que van a necesitar medicación, va a haber muchas veces que van a correr riesgo de suicidio, o va a haber veces que van a correr con depresiones, que van a correr con ansiedad, que va a haber epilepsia. Entonces, siempre es bien importante darles el peso necesario a esta parte de la atención, ¿sí? Y también asumir nuestra responsabilidad de que somos bien importantes y que se van a acordar de nosotros, de que cada palabra que digamos va a ser la diferencia, ¿ok? Es decir, como los tratemos, la inclusión que les demos va a ser la diferencia entre si ellos terminan su carrera o no, entre si deciden permanecer porque se sienten al menos con empatía con un profesor o no, en que ya sintieron que no dependió de ellos o empiezan a comprenderse mejor o empiezan a tener mayor dirección, mayor orientación o no. Entonces, ante esto es como hay que cada quien asumir lo que nos toca, vaya, hay que tener esa corresponsabilidad y colaboración dentro de todo esto. Vamos a hablar brevemente sobre un caso de dislexia
hemos hablado más sobre, yo sé que el tema de hoy es el trabajo, pero vamos a llegar ahí, se los prometo, ¿vale? Vamos a hablar brevemente sobre este caso de dislexia. Ya vieron más o menos qué es la dislexia. ¿Qué podemos ver? Ok, nos llega un caso que dice dislexia. ¿Quién recuerda qué es la dislexia? Y no lean lo que dice aquí, ¿eh? Ahí va. ¿Quién recuerda qué es la dislexia? ¿Qué esperamos del perfil de un estudiante con dislexia? O trastorno específico del aprendizaje en la lectura. ¿No? Bueno, es que yo no sé, no sé si me voy a equivocar, pero creo que es cuando cambian el orden de las cosas, cambian el orden de las palabras, algo así. De hecho, incluso a veces hasta malamente se utiliza como a veces a los alumnos, pero en el caso que yo doy matemáticas, algunos de sus compañeros cuando cambian el orden, luego les dicen, ¿estás disléxico o qué? Porque así no va. Entonces, pues quiero acordarme que es algo así, ¿no? No solamente en el ámbito de matemáticas, sino que cambia el orden de las palabras. O sea, él lo ve normal, pero parece que sí altera el orden, el sentido de las cosas. No sé si estoy bien. No alcancé a leer. Está bien. Es parte de un síntoma. Inclusive la diferenciación, o sea, puede ser comórbido, o sea, puede ser en matemáticas y puede ser en la lectura y puede ser en la escritura a la par, pero también puede ser separado, ¿no? Puede ser que nada más sea en la lectura, nada más en la escritura y nada más en las matemáticas, que era lo que se conoce como dislexia, disgrafia o discalculia. En este caso, en uno de los más comunes, que es la dislexia, sí, en edades más tempranas vamos a encontrar que hay muchas rotaciones e inversiones en las letras, ¿no? Sobre todo cuando están empezando a adquirir la lectoescritura, que era lo que les decía la sesión anterior, pero que se tiene que diagnosticar ya después de los 7, que su cerebro en teoría ya maduró para adquirir ese proceso. Vamos a ver que los fonemas que son, bueno, grafemas en este caso, que son similares como la P y la B o la D, los confunden con mucha facilidad, ¿no? Entonces, y la Q, ahí P, Q, B, D, los confunden con facilidad, ¿no? Entonces, eso es como lo típico. Sin embargo, no es solo eso. Conforme van creciendo, en el caso de la dislexia, vamos a ver que van a tener dificultades para seguir secuencias en las instrucciones, van a tener dificultades de memoria a corto plazo, en la expresión escrita, o sea, esta parte de ordenar sus ideas les va a costar un montón de trabajo. Hay un libro, ahorita me acordé, que les recomiendo mucho para todo. Es un libro muy sencillo, es una historia, así te lo devoras en un sábado en la tarde. Se llama Como pez en el árbol, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, es la historia de una niña con dislexia y cuesta como 90 pesos por Amazon. Si pueden, cómprenselo así para lectura de fin de semana y creo que les puede ayudar como a entender cómo vive el mundo una niña con dislexia, esta parte de la creatividad, cómo piensa, etcétera, y cómo y bueno, ya no les voy a contar más, leanlo. Entonces, ¿se anotaron cómo se llama? Como pez en el árbol, ¿vale? Entonces, bueno, entonces van a tener, por ende, problemas para poder organizar todas estas ideas y al momento de expresarlo de forma escrita, pues no van a poder, a pesar de que conozcan las reglas de ortografía, no las van a poder respetar.
Van a tener dificultad para encontrar la palabra que quieren al momento de expresarse también. Van a tener dificultades de organización y gestión de tiempo. Es por eso que puede ser que lleguen muy tarde a algún lado o muy temprano. Van a tener dificultades para entender lo que leen, comprender el contenido. Va a ser común que puedan olvidar fechas, citas, nombres, pero también en el plano afectivo o emocional vamos a ver ansiedad y sintomatología depresiva. Aquí, por ejemplo, dentro de las intervenciones, y que ustedes como profesores es algo que sí pueden detectar y también sí pueden hacer, es más probable que ustedes se den cuenta si alguien, así de manera inmediata, si alguien está cursando por una cuestión emocional que por una cuestión de aprendizaje, así de manera inmediata. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor van a ver que empieza a faltar a clases, a lo mejor van a ver que le preguntan algo y se queda completamente pasmado, empieza ansioso, se empieza a mover, empieza a sudar, no puede desplegar el lenguaje, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este primer contacto de normalizar oye, te sientes ansioso de hablar en público, no pasa nada, hacer conscientes el qué está pasando sobre la ansiedad o la depresión o lo que sea, hacerlos conscientes de esa parte para luego poder abordar la parte de la dificultad de aprendizaje si es que existe, también es de mucha ayuda, ¿va? Pero bueno, es importante que también viceversa, si ya tienen un caso de trastorno específico del aprendizaje, dislexia detectado, ayuden a la persona a ver que no solamente puede estar cursando con dificultades en el aprendizaje, sino que vean que ayuden a distinguir qué situaciones le pueden detonar mayor ansiedad para acompañar y hacer las adecuaciones en ese momento. Porque justamente eso es lo que nos va a ayudar a poder hacer una diferencia con ellos. Un ejemplo, Juan era un estudiante con un diagnóstico de dislexia tardío. Él previamente creía simplemente no ser hábil, no ser capaz o no ser inteligente para poder aprender hasta que iba en secundaria. Cuando era el típico chico que siempre sacaba malas calificaciones, o sea, que no entregaba tareas a tiempo, que no comprendía las cosas, no se le daba para nada el español. Las matemáticas era muy bueno, pero pues todo lo que tenía que ver con lectoescritura nomás no daba una. Entonces, pues, hables historia, hables de ciencias naturales, hables de biología, química, etc., bye. Y no entendía por qué. Se la pasaba dibujando todo el tiempo en clases y hacía unos dibujos padrísimos, ¿no? Era buenazo para armar y desarmar cosas, para actuar, para tocar música, para componer canciones, pero pues de ahí en más, no, componer canciones en piano y en guitarra y en todo eso. Pero bueno, ya que llega a la universidad, su tutora le sugiere hacer una consulta externa, lo evalúan y llegan al diagnóstico de dislexia o, según el DSM-5, trastorno específico del aprendizaje en la lectura. Y esto le permite a Juan entender que su limitante pues no lo definía ni como persona ni como estudiante, es decir, ni soy burro, ni soy poco hábil, ni soy poco inteligente, sino que pues tengo dislexia, ¿no? Y a veces la etiqueta, ya cuando eres adulto, te puede cambiar la vida, porque te ayuda a entender un montón de cosas sobre ti. Y te hace responsable de buscar alternativas y herramientas para superar todo lo que te sucede. Entonces, ese acompañamiento que se le da al estudiante en este momento
es sumamente importante. Y para él era, por ejemplo, hablábamos de que les cuesta organizar las ideas, ¿no? Les cuesta encontrar los conceptos y las palabras. Entonces, cuando tenía que exponer oralmente o tenía un examen a nivel oral, pues no podía encontrar las respuestas rápido. O le hacían una pregunta de forma directa, pues no podía. Entonces, en el momento en el que se sabe esto, los profesores le dan tiempo extra porque ya detectan que esta situación le generaba ansiedad y pues por ende la ansiedad todavía hacía que se bloqueara más. Entonces él, al ir anticipado de que iba a tener más tiempo, ya disminuía la ansiedad, ya se tomaba el tiempo de buscar los conceptos, sabía que no había problema y empezó a tener mayor éxito en su último año. Fer, ¿quieres decir algo? No, nada más al momento que se terminara la explicación de este caso, para abordar un poquito los comentarios que están poniendo en el chat, porque justamente están comentando qué estrategias se pueden realizar en ciertos casos, o incluso pues nos están comentando de algún caso que pues se está presentando y que les gustaría compartirlo con nosotros, pero en el momento en que creas propicio. Ok. Ok, déjenme terminar con las siguientes diapositivas y ya después vemos esa parte, por si hace falta, ¿va? Entonces, como hay estrategias de adecuaciones generales que se pueden establecer, hace rato yo les decía, hay que crear protocolos de actuación dentro de las facultades, ¿no? O sea, es decir, o de manera personal, más bien de manera personal dentro de las facultades por área y como universidad. Es decir, tenemos que establecer formas para actuar por cada subtipo de neurodiversidad, pero esto no quiere decir que vaya a ser un estándar, sino simplemente un punto de partida, ¿va? Porque siempre tenemos que tener un punto de partida, pero también tenemos que darnos la oportunidad de conocer cada caso. Entonces, como estrategias de adecuación generales, en el caso de dislexia, como ya les decía, se usaron materiales de apoyo con el que él ya, bueno, se pueden usar materiales de apoyo con el que ya está familiarizado desde secundaria, en los casos donde ya está detectado previamente, o si no, con los que otros profesionales que empiecen a intervenir con él le vayan sugiriendo. Entonces ahí es en donde se empieza a hacer un trabajo colaborativo triangulado, ¿no? Lo que se trabaja o los medios de orientación que usan en terapia se generalizan hacia la escuela también, entonces es mayor la neuroplasticidad que se va generando. Lo que decía ahorita, el ejemplo de aportar mayor tiempo para al momento de la lectura o de los trabajos escritos o de las intervenciones verbales, grupos de estudio. Si estamos escribiendo en el pizarrón, ir verbalizando lo que escribimos en el pizarrón, no nada más como que dejarlo ahí, ¿no? O sea, darnos el tiempo de puntualizar los conceptos de manera muy esquemática o a lo mejor con algún ejemplo. Permitir releer las preguntas para facilitar que ellos comprendan textos, sobre todo cuando son complejos, con un vocabulario como más específico o científico o especializado ya de la disciplina en la que se esté trabajando con ellos, ¿no? Entonces, darles chance de que pues lean o relean cuando se estén ya utilizando términos diferentes. Al momento de evaluar, lo que se ha venido también diciendo en otros momentos, evaluar el contenido y no la expresión. Vamos a lo mejor a encontrar un poco de incoherencia, ¿no? De repente puede ser posible
en lo que leamos, las ideas mezcladas. Pero si sabemos que está esta condición y vemos el sentido, lo que nos quiere decir, o si hay algo que no entendemos, darnos la oportunidad de preguntar, ¿no? Entonces, evaluar contenido. Si la persona está apoyándose en computadora para entregar los trabajos escritos, para poder usar el autocorrector, porque ya sabemos que la parte de las letras se siguen mezclando en cuestiones de ortografía, pues en el examen seguir dándole chance de utilizar el autocorrector, ¿no? La computadora. Y, por ejemplo, al dar materiales impresos, si es que todavía los damos, pues que sean accesibles, ¿no? De repente todavía hasta con otros alumnos, ahorita por la pandemia las cosas ya han cambiado mucho, pero ya todo se ha vuelto mucho más digital, pero todavía inclusive en digital de repente nos encontramos la copia toda pixeleada, entonces imagínense para ellos que a nivel de procesamiento visual, porque hay diferentes tipos de alteraciones en la dislexia, ¿no? O sea, hay veces que no pueden decodificar a nivel fonológico, hay veces que no pueden decodificar a nivel visual espacial y hay veces que es combinado. No me voy a detener mucho a explicar eso ya, como les dije, es parte de su compromiso personal, a quien le interese capacitarse más, pero lo que sí les puedo decir es que hay veces que la imagen se ve no se ve bien, o sea, entra por el ojo, pero no, en el occipital no se procesa bien. Entonces, imagínense si damos una lectura con letras de fotocopias pixeleadas. ¿Qué va a pasar con ese estudiante? ¿Va a poder leer bien? ¿Va a tener, es un material accesible? Pues no, ¿verdad? Entonces ahí, pues sí tenemos el compromiso de prever esa parte. Y también permitirle a ellos que propongan. Muchas veces ellos ya tienen estrategias de adecuación personal, ¿no? Buscan dispositivos o programas que les hayan ayudado a aprender. Van gestionando sus propias herramientas. Tienen soportes complementarios al texto escrito como videos, mapas mentales, imágenes. Van buscando otras modalidades sensoriales de aprendizaje. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un caso, justamente es un caso que tenía esta modalidad visoespacial combinada con fonológica, que se subió que cuando se utilizó dentro de la terapia rehabilitatoria un balancín y empezó a leer en voz alta, su comprensión empezó a cambiar por completo, ¿sí? Porque justamente lo que su cerebro no podía hacer, descentrar las letras y poder decodificarlas, a nivel vestibular el balancín se lo permitía. Entonces, ellos mismos dentro de sus procesos ya van teniendo otras modalidades sensoriales de aprendizaje, ¿no? En donde implican su cuerpo en un conjunto de cosas y hay que explorarlas junto con ellos. A lo mejor si les decimos, lean la página 40 y me van a hacer ahorita un mapa mental de lo que entendieron dentro del aula. Y pues el estudiante sentado en el salón leyendo, o sea, se va a tardar siglos en comprender, ¿no? Porque tiene dislexia. Y si le damos chance de salir, o si tiene su balancín, o si tiene su asiento que le ayuda en la parte vestibular, pero bueno, ahí tenemos el reto de la inclusión. Entonces ahí era donde hablaba de que tenemos un reto como universidad, como área, como bachillerato, etcétera, ¿no? Sí, lo sé, pero a lo mejor podemos empezar porque si hay una consigna así, dejarlo que lo entregue en otro momento o dejarlo que salga, ¿no?
o preguntarle qué le puede servir. A lo mejor si se pone audífonos y lo escucha a nivel auditivo y no lo está leyendo, ¿ok? O sea, hay que explorar y no hay que ser rígidos. También, pues bueno, ya es más que nada eso, ¿no? Entonces, como les decía, no se puede redactar un manual universal para todo esto, ¿no? Pero tenemos que tener un punto de partida. Hay tantas situaciones como personas y nuestro deber es tratar de garantizar la inclusión de la mayor cantidad de la población posible, y para esto es esencial que todo el entorno universitario conozca y aprenda las modificaciones metodológicas y curriculares que son necesarias para garantizar la igualdad del alumnado, no para ofrecer ventajas, ¿ok? Esto también es algo que nos rompe los esquemas, ¿sí? Porque también siempre decimos, no, es que si le permito entregar el trabajo más tarde, le estoy ofreciendo una ventaja sobre los demás, ¿sí? Entonces, eso es como un reto de flexibilidad mental que tenemos que aplicar, y ahí es en donde les hablaba en el área personal, la sensibilización y el cambio de esquema que tenemos cada uno como chamba que hacer con nosotros mismos, ¿no? Porque ahí es en donde tenemos el reto de evitar la discriminación que estamos produciendo como un efecto secundario dentro de nuestro ámbito académico. Y bueno, como factores del éxito, ahora sí, dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, en este caso, fortalezas y estrategias de adaptación que hay que desarrollar en el lugar de trabajo. ¿Qué posibles dificultades va a poder tener en este caso? Dificultades en la lectura, en la escritura, en la organización y gestión de tiempo, en poder priorizar el trabajo, en poder hacer frente a las distracciones del ruido de compañeros. ¿Qué fortalezas pueden llegar a tener? Bueno, capacidad de comunicación oral, autodeterminación, capacidad para delegar tareas, para resolución de problemas, un pensamiento divergente, ¿no? O sea, eso es lo que debemos de promover como sus fortalezas. ¿Y qué posibles estrategias de adaptación? Pues bueno, herramientas tecnológicas, estrategias metacognitivas, planificación de objetivos claros, control de errores, atención a la gestión de tiempo. Eso es lo que debemos de entrenar desde antes, para que cuando lleguen al mundo laboral ya vayan preparados, ¿ok? Como estrategias de adaptación, ¿sí? Este último punto es lo que les tenemos que dar, ¿va? Para que compensen esto. Y pues bueno, cuando lleguen a qué cosas sí no vamos a poder mediar, un reto que tenemos es que no estén expuestos a actitudes negativas de los demás y que no puedan realizar adaptaciones como tiempo adicional, tecnología, o sea, todas estas adecuaciones que les hemos estado realizando previamente dentro del aula, pues es un dilema si en el ámbito laboral lo van a poder seguir realizando, ¿no? Entonces, es por eso que si les damos estas herramientas previas de control de objetivos, de metacognición, o sea, si se empieza a desarrollar todo eso junto con el equipo terapéutico externo, junto con la familia, junto con las redes que vaya teniendo, va a ser de gran utilidad. Y pues hay que utilizar la experiencia académica y los servicios para sacar este potencial de la persona, ¿no? O sea, el desarrollo de competencias, estrategias, autodeterminación, redes sociales, para poder ser transferidas a la carrera laboral. Es importante buscar que exista una vinculación entre
las oficinas de empleo de la universidad. No sé si en la Universidad de Colima tenemos como, no sé cómo funcione esto por acá, pero pues que esta vinculación con el mundo laboral, universidad, sí, creo que sí lo hay, ¿no? O sea, sí lo hay, pero bueno, que hay actividades como evaluar fortalezas y debilidades, cómo elaborar un currículum, ver cómo expreso, pues soy una persona con dislexia, ¿no? Desde que voy a presentar mi currículum, ¿no? Cómo realizar una entrevista de trabajo, cómo relacionar mis aptitudes y resaltar estas aptitudes que de manera personal que pueda yo tener frente a las de otros graduados o frente a los requisitos del puesto que me están ofreciendo. O sea, todo esto es algo que como universidad tenemos que prever para ayudarlos en la transición al mundo laboral, ¿sí? Hay dentro de lo que nos marca el programa de Entender, ellos hablan de el modelo, este modelo que tiene que ver con acciones de red y un apoyo personalizado por el tutor académico y por la persona de contacto en la empresa, ¿ok? Y pues se mueve a través de que existe un paradigma moral que se enfoca en la capacidad efectiva de las personas para lograr su bienestar global y sustancial en lugar de un beneficio social o un éxito económico, ¿no? Entonces, a partir de este modelo se empieza a distinguir entre el capital humano y el desarrollo humano. Entonces, déjenme les pongo esto, sus fundamentos tienen que ver con operaciones, que tiene que ver con la forma de ser y de actuar de las actividades y los objetivos logrados. Dice que la persona con algún tipo de discapacidad o neurodiversidad, pues puede tener logros, puede tener operaciones reales y socialmente permitidas, o sea, puede llegar a ser una persona funcional o que opere, ¿ok? Capacidades, es decir, una persona con neurodiversidad puede tener oportunidad de llegar a hacer lo que desee, tiene una gama de alternativas existenciales disponibles y existen grados de libertad de acción para transformar las preferencias en logros, es decir, necesita buscar o tener un plan de acción para ir transformando o buscando que ese deseo, lo que yo quiero, ver qué tanto se puede materializar y qué tanto no. Y para eso en muchas ocasiones sí necesito un acompañamiento, ¿no? Porque ver qué tan real puede ser. Porque hay factores que influyen en pues estas oportunidades y libertades, tanto internos como sociales, ¿no? Entonces ahí es en donde, y ambientales, que pueden ser barreras o recursos, y pues es en donde se les tiene que dar esta orientación y acompañamiento. Por parte del estudiante, de la familia, el centro, el estudiante, entonces se maneja en esta perspectiva holística, y como hemos venido viendo, o sea, es la perspectiva que plantea Entender mediante, bueno, que retoman en Entender mediante este modelo, es igual, o sea, una participación en red, y pues es más o menos lo que yo les planteé al inicio. Ellos dicen que todos estos servicios entran, todos ellos están involucrados,
y este es el proceso mediante el cual ellos lo realizan, ¿no? Tanto el centro de servicios, oficina de pasantías, tutor de orientación, o sea, ellos ya tienen como este modelo preestablecido y que, bueno, si les interesa más, pueden como, no sé si utilidad vaya para tener también nosotros un punto de partida. Y bueno, para promover la inclusión en las empresas de las personas con neurodiversidad también tenemos otro reto, ¿no? Aquí yo les pregunto, ¿por qué las empresas deben de tener interés en incluir a personas con neurodiversidad? ¿Quién debe de ser convencido de que contraten a su estudiante neurodiverso, ¿no? A ese estudiante que a ustedes les costó tanto trabajo poder adecuar, adaptar, etcétera, ¿no? ¿A quién se tienen que dirigir? Y ahora, también todo esto suena como súper empresarial, pero si yo me sitúo en un contexto colimense, la verdad es que, pues, empresas grandes no hay, ¿no? Entonces también yo lo tengo que poner sobre la mesa. Si estamos capacitando a la Universidad de Colima, sí, pues lo padrísimo sería poder impulsar al estudiante que se vaya fuera del país, a que se gane becas, a que se encargue de ciberseguridad, como les decía la vez pasada, o a que participe dibujando en museos, o a que se vaya a IBM a Guadalajara por lo menos, pero siendo realistas y poniéndolo en un contexto pandémico, en un contexto económico del día de hoy, y en un contexto también donde Colima, pues sería muy bueno y muy padre que se quedara el talento aquí, ¿no? Y creciera. Entonces, ¿hacia quién nos tendríamos que dirigir? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué oportunidades hay aquí para las personas neurodiversas, ¿no? Porque empresas grandes no hay. Aquí dice, ¿quién debe ser convencido? El top manager. Yo les pregunto, ¿a cuántos top managers conocen en Colima de empresas? ¿Sí? Entonces, creo que aquí más bien es como por área, por eso les puse los esquemitas al inicio de nuevo, por cada facultad, por cada área, centrarnos en decir, ok, cuando mi estudiante se gradúa, ¿cuál es en Colima, dentro de Colima, su oferta laboral? ¿Hacia dónde lo dirijo? ¿No? Y dentro de eso, desde sus prácticas profesionales, su servicio social, ¿cómo puedo empezar a realizar esas gestiones para que exista una apertura para ellos? ¿Sí? ¿Cómo voy a explicar esas características de la neurodiversidad en sus procesos de aprendizaje, de memoria, de proceso de toma de decisiones, en proceso de socialización? ¿Sí? ¿Cómo voy a resaltar en esos contextos sus ventajas, sus potenciales, y voy a plasmar el que pueden aportar mucho dentro del Estado? ¿Por qué es importante la inclusión en el lugar de trabajo? Bueno, 1 de cada 3 personas, según un estudio canadiense que presenta algún tipo de neurodiversidad, trabaja, ¿sí? Nada más como en Canadá. Entonces, imagínense el contexto en México. Más o menos aquí los podemos ver en este gráfico. Los verdes son los que trabajan, los azules son los que no, en cuestión de personas neurodiversas. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias? Pues bueno, menor calidad de vida, menor desempeño cognitivo. Esto no nada más por los aspectos de neurodiversidad, sino porque el desempleo va a generar evidentemente un deterioro. ¿Por qué? Porque a menos funcionamiento, menos reserva cognitiva, menos aprendizaje, menos conexiones neuronales que se van formando, ¿no? Menor sensación de bienestar, menor seguridad financiera, poca independencia, aislamiento, baja autoestima, y también es esperarse que cuando se llega a la tercera edad, pues hay un declive cognitivo más rápido, que era lo que les hablaba en un inicio, ¿ok?
Entonces, la evolución de la cultura organizacional, me voy a ir un poquito rápido en esto para dar tiempo a lo de los casos o de las cuestiones que me preguntaban en un inicio, ha evolucionado. Antes se visualizaba más a partir de una cuestión homogénea, bienes y servicios. Las cuestiones laborales eran estandarizadas y rígidas, y las personas con discapacidad, pues todavía, creo, se siguen viendo en muchas empresas como gastos y se excluyen, ¿sí? Entonces, a lo mejor en empresas como Google, en empresas como IBM, esto empieza a cambiar, pero en un estado como Colima, ¿cómo vamos a romper este esquema? ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar justamente a esto? ¿Cómo vamos a llegar al modelo en donde ya se tome en cuenta tanto las necesidades, bienes y servicios, procesos, posiciones laborales, tanto la centralidad de la persona, la cultura y teoría de las capacidades, el potencial de cada persona, las nuevas tecnologías y todo el rediseño de las posiciones de trabajo y del contexto organizacional? O sea, ¿cómo vamos a llegar a este nuevo modelo? ¿Y cómo vamos Colima, y si no, a la empresa en la que queremos, porque a lo mejor también nos vamos a encontrar con nuestro estudiante neurodiverso que nos diga, pues la verdad, mi sueño es trabajar en tal lugar, ¿no? O que veamos el potencial y digamos, no, pues es que este estudiante sería buenísimo aquí, pero vemos que ese lugar todavía no tiene esta cultura organizacional. Entonces, ¿cómo vamos a abrir esa puerta? ¿Sí? Entonces, ahí también tenemos esa chamba como de a quién nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a cuestionar esto, y es parte de lo que tenemos que considerar dentro de las transiciones. Podemos hacer sugerencias dentro de la inclusión en el mercado laboral, ¿sí? Que no les genere mucho coste a la empresa, desde reducir música ambiental o cancelación, audífonos que permitan cancelar el ruido, o desde, si es en una ciudad que ya está utilizándose más, o sea, se permite que sea en casa, pues que trabajen desde casa, ver de qué manera se pueden hacer las adecuaciones y dar ese acompañamiento, no nada más dejar allí al estudiante, sino dar el acompañamiento en la transición y dar las sugerencias, ¿no? Así como tal vez ustedes les dieron las sugerencias para en la adecuación y en el acompañamiento en un inicio, ustedes apoyar a la empresa en esa trayectoria de transición, ¿ok? Y bueno, estas son las barreras. Algunos comentarios, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 12 minutos y quiero dejar esos 12 minutos como para dar un cierre y también escucharlos ustedes. Ahora sí, adelante. Mahfoud, ya sabía que tú ibas a hablar sobre esto. Yo lo sabía, que es tu tema. Venga. Gracias. Fíjate que, y lo estábamos platicando el otro día, buenos días a todos. Lo estábamos platicando el otro día de pasillo con Cintia. A mí me resulta muy interesante este punto y yo solo quería destacar que también hay prácticas del otro lado, o sea, no es que vayamos a ir a modificar el ámbito laboral. Desde el 2006, el entonces secretario del Trabajo
Carlos Abascal Carranza, inició una red para la inserción laboral en todo el país, funcionó muy bien. Daniel Rodríguez, que era el delegado en Colima, nos incorporó en esa época, yo trabajaba para el gobierno federal, y tuvimos una red para la inserción laboral que tenía como finalidad incorporar personas con VIH, discapacidad, etcétera, etcétera, y alguien por ahí sacó a colación la experiencia de personas que tenían diferencias en su funcionamiento cognitivo. Voy a decir porque este término de neurodiverso no lo teníamos en esa época. Y yo quería comentar que también hay muy buenas prácticas en muchas empresas de las que podemos aprender. Por ejemplo, es muy interesante, por ahí Bimbo tiene publicado un brochure respecto a cómo incorporar personas en las líneas de operación. Driscoll llevó a cabo una campaña muy intensa y Fundación CNA aquí en Jalisco tiene un programa con el que incluso nos podemos conectar fácilmente y que incorpora este tipo de circunstancias. A mí me parece muy valioso, muy interesante porque, bueno, me toca trabajar en organizaciones y en la función docente, pero sobre todo creo que un valor, Cintia, que yo encontré muy relevante en tu planteamiento. Primero, el tener que especializarnos, ¿no? Aprender una estrategia nueva respecto a la población, un enfoque, no un enfoque médico curativo en el que me gustó mucho tu comentario, ¿no? De con qué facilidad podríamos llegar a señalar a alguien como autista a la ligera, ¿no? O alguna cuestión similar, o disléxico a la ligera, sin un cuidado detallado respecto a cómo nos vamos a referir a las personas, pero sobre todo qué diagnóstico es el válido. Y segundo, y este es un punto de vista personal, también recordemos que el ser humano es adaptable, es plástico, y el modelo de inclusión social, a diferencia del modelo médico curativo, el modelo de inclusión social también nos habla y nos propone que los seres humanos bajo condiciones apropiadas, pues generamos esta plasticidad social que al final nos permite integrarnos a los ámbitos laborales, escolares, productivos, etcétera, etcétera, y desarrollar una vida a largo plazo. No todo tiene que ver con poner andaderas, ¿no? Yo tengo algunos casos que conozco de la industria que por ética no voy a particularizar, pero que a quien guste luego les comparto, de personas con neurodiversidades eh, que no llegaban a temas psicopatológicos. Ahí yo difiero de Fernanda, que hablaba de que no podríamos hablar de esto. Yo creo que hay límites. Creo que se trabó. De hecho, creo que se desconectó. Ok. Que ¿estaba levantada la mano de alguien más? Nuestra compañera de la Mora. Uh-huh. Está. Algo bien simple. Lo que pasa es que en mi experiencia, al principio me mandaron niños con una discapacidad visual y para mí que doy matemáticas fue bien complicado porque no tenía ni el material ni tenía el conocimiento y aparte de todo, como dicen, está el estigma de las personas. En ese tiempo, yo me acuerdo que daba matemáticas tercer semestre donde se ven los ángulos, tipos de ángulos, todo eso. Y mi preocupación por enseñar a este niño que no veía fue tanta que me puse a pues inventar y lo que hice fue con alambre, formé los ángulos y los pegué en un cartón para que él pudiera tocarlos y darse una idea de cuál era un ángulo llano, cuál era un ángulo obtuso, cuál era un ángulo agudo. Pero cuando lo estaba haciendo, sí sentí muy feo que una persona me dijo, ¿y para qué te esfuerzas? No vale la pena. Sentí muy feo, ¿sí? O sea, entonces, empezando desde el entorno de las personas que como que todavía no les cae el 20 de que, o sea, yo entiendo que nomás es un chavito entre 49 que tengo,
pero ¿por qué no voy a esforzarme en enseñar a ese solito, pues que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, y también, como voy en quinto semestre, siento que también es importante no solamente que la familia conozca y diga a las personas, ay, me cayó acá, y les diga a los maestros, bueno, cuando van entrando los chicos a la escuela que tienen algún problema de este tipo, porque a mí, por ejemplo, no me habían avisado que una chica cuando me llegó tenía, tenía autismo. Entonces, yo la veía, a la chica la veía pues extraña, porque era muy seria, entendía las cosas literal, hasta cuando me dijeron, es que sabes que tiene un problema de autismo. Entonces como que me cayó el 20 y empecé a enfocarme mucho en ella, a hablarle diferente cuando explicaba, porque me di cuenta, pero si no me lo decían, o sea, yo hubiera pensado, pues esta niña es rara. O sea, entonces siento que también desde ahí, cuando la familia no lo comenta por temor, porque no les gusta que los traten diferente por esa situación, o cuando no son detectados, a mí como profesor yo prefiero que me digan, ¿sabes qué? Vas a tener un alumno para entonces yo prepararme, tener mi material a tiempo, saber cómo hacerle. Ahorita ya que tengo la experiencia que he tenido varios alumnos invidentes, ya lo que hago es sentarme literalmente, explico la clase a los demás y me siento literalmente con ellos y con la regleta a que ellos se pongan a escribir las fórmulas y todo, porque sé que no tengo ni una impresora en braille, no tengo el material necesario, entonces hago lo que puedo con lo que tengo, ¿sí? Entonces, el hecho de que me estoy preparando siento que sí me ayuda para defenderme un poquito mejor y darles pues una calidad en la educación, porque se la merecen, no por el hecho de que son diferentes a los demás, a lo mejor los diferentes somos nosotros, ellos son los normales, ¿sí? Es lo que hace que como docente me preocupe y me ocupe. También creo que es lo más importante, pero sí es importante, yo siento que es básico que como docente me digan, o sea, no que me entere yo hasta cuando me llegó la persona. Pues cuando es invidente, obviamente yo lo veo y sé cómo es, pero cuando tiene otra situación, otro problema, es bien complicado darme cuenta después de un mes que lo tengo ahí, ¿sí? Entonces, siento que sí tiene que haber algo, no sé, así como al inicio, cuando a los alumnos les hacen un examen diagnóstico para cuando van a entrar a la escuela, siento que también debería de haber algún examen, algo un poquito más estándar para si los padres o en la familia no nos dicen, pues al menos ahí darnos cuenta de que, a ver, con este chavito hay que ponerle atención porque algo está pasando, ¿no? No cuando ya me llegaron a mí en quinto semestre y pues al menos para irme preparando con tiempo, ¿no? Digo, bueno, esa es mi humilde opinión. Muchas gracias. Creo que lo que dice Fabiola es súper importante, pero es ahí en donde la diferencia, desde mi perspectiva personal, muchas gracias por tu aportación primero, está en el que transmitamos que somos una universidad inclusiva y que tenemos programas bien estipulados, establecidos, todos de actuación, o sea, es decir, que vamos a darles ese respaldo, porque mientras no lo haya, la familia o el estudiante se va a acercar con miedo porque ya va a haber toda una historia previa justamente de estigmas, de etiquetas, de rechazo, en donde muchas veces les va a haber tocado la suerte de maestros y de personas que sí les van a haber dado esa ayuda, pero muchas otras va a haber sido todo lo contrario, ¿no? Va a haber sido, no porque sean malos, porque muchas veces justamente no tienen las herramientas o no saben cómo reaccionar. Entonces, los dejan en evidencia o existe o existe como esta parte de también la falta de credibilidad y desde mi perspectiva, el que haya protocolos, el que haya sensibilización, el que haya todo esto es esencial para darle la confianza a ellos de que se acerquen y que ustedes, nosotros, tengamos esas herramientas desde un inicio, que estoy completamente de acuerdo contigo en que es indispensable, porque si no sabemos, no vamos a
a, a saber qué hacer, ¿no? Como dices tú, como te pasó a ti, ¿no? Mahfoud. Es que no terminé el comentario, pero sobre esto, algo que me parece muy importante, más que la técnica, más que el método, decía Ricardo Semler que debemos entender que hoy, en el mundo que estamos viviendo, el papel docente, el papel del ser un mentor, a veces va a ser mucho más importante que el papel del tecnólogo, que sabe mucho de competencias y demás, y que nuestro papel como mentores pues tiene que venir de la mano, no nada más de que la universidad sea neurodiversa, la universidad lo puede ser, pero si los profesores no lo son, ¿sí? Me refiero, no entendemos la diversidad como algo normal, natural y que nos enriquece, entonces, ¿de qué va a servir? Y la única forma en que lo podemos lograr es que individualmente adoptemos un papel en donde la mentoría, el papel de mentor, decía Ricardo Semler, en el que nuestra apertura, no tolerancia, este deseo natural de incluir socialmente a toda la comunidad que nos rodea y a la que nos debemos, sea mucho más importante que otro tipo de aspectos. No olvidemos que muchas de las soluciones docentes que hoy podemos ofrecer ya las pueden encontrar en otros ámbitos. Lo que creo que podemos enriquecer en el contexto del tema que nos está llevando es aprender ese otro rol, ¿no? Este rol en donde creamos realmente lo valioso de la inclusión, y adoptemos métodos para ello, y uno de ellos es usar este rol. Por ahí mencionaban el caso, yo recuerdo mucho el caso de Hilda Álvarez, la tuvimos en la Facultad de Psicología, este, y por ahí difería un poco, porque Hilda, siendo completamente invidente, ciega, desarrolló muchas más herramientas que yo como profesor a lo largo de los 3 semestres en los que tuve la fortuna de ser su maestro, que las que yo pude haber desarrollado. Y eso fue gracias al nivel intelectual que ella posee. Yo debo decir que en su caso particular tomé como algo que a mí me gustaba, fungir no solo en la carrera, sino de forma posterior, como alguien que estuviera ahí tutorándola, ayudándola a conectarse. Por ahí creo que se vinculó con voluntariado universitario, luego terminó desarrollándose en otro lado, pero sí creo que los profesores somos esa otra parte del funcionamiento cognitivo, y servimos como comunidad, como red de apoyo para conectar y para extender sus capacidades, ¿no? Y las nuestras, por cierto, ¿no? Y ya no voy a participar. Gracias, Mahfoud. Completamente de acuerdo y gracias por tu aportación. Estaba leyendo los comentarios del chat. Decían que si existe algún flujograma para todo esto, que si tenemos que hacer rúbricas, o sea que justo eso les quise transmitir ahorita, o sea, no existe nada hecho por la universidad, entonces justamente eso es como lo que nos llevamos de manera personal, de manera a nivel facultad, por área y como universidad, ¿no? Aquí la doctora Norma y varios estuvieron haciendo como, sobre todo la doctora Norma estuvo compartiendo enlaces, Fer también estuvo poniendo algunos comentarios de recursos a los cuales se pueden allegar. Aún así, pues bueno, tienen el correo de nosotras, si no se los compartiremos. No sé, Rosario, si vamos a dar la doctora Susana va a dar algún cierre al final. ¿O tú? Sí, sí voy a dar un cierre. Hola. Bueno, estaba esperando que Rosario contestara, pero soy excelente. como media ansiosa, entonces de una vez. Excelente, excelente. Pues bueno, por nuestra parte, bueno, por mi parte, mis compañeras, sería todo. Ya nos comimos el tiempo. Les agradecemos, les reiteramos nuestra disposición para acompañarlos en cuestión de algún caso en particular, alguna duda, y pues ojalá y hayamos sembrado en ustedes la necesidad, las ganas
de seguir creciendo, sabiendo y acompañando a esta población con tanto potencial. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Fernanda, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Creo que escucharles y leer lo que ha sido este curso ha sido muy valioso para quienes coordinamos este proyecto, y quiero decirles que comencé a coordinar un proyecto del cual solamente tenía información sobre el tema a partir de mi experiencia personal, por una persona que, bueno, son dos personas muy importantes en mi familia que son neurodivergentes. Y a partir de que comencé a vivir esa situación, y cuando me invitaron a participar en el proyecto, dije sí. Sin embargo, lo vivía más como desde la experiencia personal y de lo que tuvimos que aprender para poder convivir con ellos. Y ahora estar en este proyecto, en ese día coincidí nuevamente que las coincidencias no existen, sino que por alguna razón se nos ponen en los lugares en los que tenemos que estar. Efectivamente, en la universidad estamos en pañales. Eso ni siquiera los hemos comprado. O sea, apenas estamos como buscando en qué tienda sería la más oportuna para ir a comprar los pañales que necesitamos, y no sabemos ni siquiera ni el tamaño, ni la talla, ni cuántos vamos a ocupar, creo. Permítanme esa analogía. Sabemos que existen este tipo de estudiantes, y no desde ahorita, como lo decía José Luis, siempre han existido, solamente que no siempre nos hemos querido percatar de ello, o ni siquiera sabíamos de su existencia. Y a lo mejor nos comenzamos a percatar, como lo decía la maestra de la Mora, porque comenzamos a ver que son diferentes al resto, y a veces hasta como que nos meten en conflicto a nosotros como docentes. Pero cuando ya comenzamos a ver más, incluso hasta en los medios de comunicación social, a través de todos esos programas, películas que ustedes pusieron en el chat, nos van diciendo de que hay algo que está ahí y que tenemos que poner atención. Y en eso estamos aquí en la universidad realmente. Tenemos un programa de discapacidad que ya tiene muchos años en la institución. Tenemos un programa ahora de salud mental que muchos de los que estamos en el proyecto Entender también estamos en ese programa de salud mental. Hay una dirección, el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, que ha estado congregando varios programas que tienen que ver con el tema de la inclusión, y que ahora es un tema transversal en la agenda rectoral. Y parecería como que tenemos muchos esfuerzos diferenciados en la institución, y yo creo que ha llegado el momento en que miremos que no es el programa del CEDEFU, y ese es el programa de la Dirección General de Educación Superior, y ese es el programa de la Facultad de Psicología, sino tendríamos que mirarlo como es la manera en la que la Universidad de Colima quiere comenzar a interactuar con esta población, que nos está pidiendo y demandando que los miremos con respeto, y que además busquemos la forma en la que podríamos integrarlos dentro de nuestras comunidades. Integrarlos no solamente haciéndolos que se parezcan más a nosotros, sino integrándolos en la forma en la que, respetando la forma en la que también son ellos, porque ellos también están respetando la forma en la que somos nosotros. Yo estoy muy complacida con esta segunda capacitación, primera en cascada, la segunda porque tuvimos primero una capacitación para un grupo de facilitadores que hoy agradezco enormemente todo el trabajo que estuvieron haciendo, tanto las que estuvieron de responsables de las actividades sincrónicas como quienes desde las actividades asincrónicas realizamos los equipos para poder desarrollar las actividades. Créanme que ha sido un montón de tarea la que nos han dejado, y hemos tenido que leer, porque también soy asistente al curso, y entonces he hecho un medio curso del primero, y ahora sí lo terminé en esta segunda vez, porque dije, no, ya otra tercera me van a poner más tareas, entonces mejor me aplico en este segundo.
El curso, en realidad, lo que a mí me ha provocado es sensibilizarme más sobre lo importante que es que trabajemos en conjunto con todos esos esfuerzos institucionales que existen, pero que también comencemos a ser más empáticos. También me ha permitido decir que como docente he adoptado algunas estrategias, como ya lo mencionaban algunos de ustedes, y que algunas han sido más desde el sentido común o de lo que a mí me hubiera gustado que me trataran de esa manera si yo estuviera en esa situación. Pero que en estos talleres seguramente vamos a aprender que tenemos que comenzar a mirar ya no solamente lo que hago yo como persona, sino lo que tendría que estar haciendo la Universidad de Colima en ese sentido. A partir del curso hemos encontrado que tenemos estudiantes neurodivergentes que nunca nos habían dicho que lo eran y que ahora participan como voluntarios en el programa o que algunos se inscribieron al programa al que estamos ahorita de capacitación. Ha sido bien complejo también decirles que estamos de su lado, porque tenemos un concurso, el concurso de Destacando Héroes, que lo hemos tenido que relanzar. Esta es la tercera vez porque no nos llega la gente a mostrarnos por qué los podemos llamar nosotros héroes a las personas que hemos convivido o con las que hemos trabajado. Entonces yo quiero utilizar este espacio para invitarlos a ustedes como docentes, a los estudiantes que están con nosotros, al personal administrativo y directivo que está aquí en el curso, que revisen la convocatoria y que destaquemos a una de esas personas que ha sido un héroe para nosotros. Y ha sido héroe porque nos ha enseñado a mirar la vida de una forma distinta. Y yo se los digo muy sensiblemente en ese sentido, porque yo tengo 2 sobrinos, les decía que yo tengo familiares que son neurodivergentes, y que cuando descubrimos lo que era, primero fue un duelo muy grande, porque como nosotros que todos somos profesionistas en esa familia, en esa generación, ninguno realmente nos habíamos dado cuenta de eso. Y hasta que comenzamos a ver manifestaciones como muy evidentes o muy obvias, hasta entonces quisimos a lo mejor abrir los ojos y percatarnos de que había algo diferente. Y esos niños nos enseñaron a vivir el mundo de una manera totalmente distinta. Nos enseñaron a vivir al día a día y a hacer cosas que creíamos que por nuestra edad, por nuestro perfil, por nuestro estatus, no podríamos estar haciendo. Y sin embargo nos enseñaron que eso no vale la pena, que hay que aprender a vivir y a celebrar cada momento. Eso es algo que yo aprendí con mis héroecitos, que no puedo poner en la convocatoria porque pues, son niños, entonces, pero para mí lo son. Entonces, yo los invito a ustedes a que destaquen a esos héroes que vivieron con ustedes como estudiantes, que nos muestren cómo fueron aprendiendo ustedes junto con ellos y cómo ahora esas personas se han vuelto un ejemplo a seguir. Y no necesitamos mirar más allá a héroes ficticios o no ficticios o alguna estrella de fútbol o de cine, sino los tenemos dentro de nuestras casas y dentro de nuestras aulas y los podemos destacar. Entonces yo los invito que vean la convocatoria, le voy a decir a Rosario que se las hagan llegar de nuevo y que ustedes puedan participar. Las películas que ustedes aquí ponen, hay una que se llama Estrellas en la Tierra, de un niño hindú. La verdad, esa película, cuando la miré la primera vez, me hizo llorar, porque exactamente lo que pasó con ese niño pasaba con mis sobrinos, porque nosotros no nos queríamos dar cuenta de eso que estaba pasando. Y es difícil, quiero decirles, si les estoy compartiendo una historia de vida aquí además. Y creo que este curso y el estar en el proyecto me ha hecho más sensible en ese sentido. Mencionaron algo que quiero decir sobre los empleadores. Efectivamente, como lo decía Mahfoud, ha habido muchos programas a nivel federal
y no de ahorita, sino de tiempo atrás, y no le llamábamos neurodivergentes, ni neurodiversos, ni nada de eso, se le llamaba de otra manera porque en ese momento ese era el vocablo o eran los conceptos que se tenían. En el proyecto Entender tenemos precisamente que buscar la manera en la que nosotros vamos a poder también con los empleadores poder contribuir en esa parte. Y en eso está trabajando precisamente la Universidad de Guadalajara, que es un partner con nosotros. Ellos están viendo cuál es la comprensión de la neurodiversidad y los beneficios que tiene de emplear personas neurodivergentes. Y pronto nos van a entregar lo que ellos están realizando para que entonces podamos nosotros también utilizarlo aquí en la institución. Pero el proyecto va más allá de eso, también trata de incorporar a los padres, a las madres, a los tutores, pero también a los gobiernos, aunque también sabemos que ya ha habido muchas políticas o programas, o muchos o pocos, no lo sé, pero tendríamos que mirar cómo desde la Universidad de Colima o desde las universidades que estamos participando en este proyecto a nivel internacional, podemos comenzar a modificar algunas políticas y prácticas que existen actualmente sobre el tema. Es decir, poder generar un cambio de la política local y nacional. Ambicioso, lo sé, pero no lo vamos a hacer en un año, ni tampoco lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer todos. Por eso hablo de la Universidad de Colima y de las universidades que participan. Aquí en México es Colima y Guadalajara, pero en Argentina son 3, la de San Juan, la Nacional de Jujuy, y la de Rosario. Y nosotros como profesores, pues no solamente vamos a tener que trabajar en lo que estamos haciendo ahorita, sino vamos a tener que generar un proyecto de intervención en donde nos permita a nosotros realmente comenzar a generar eso que pusieron en el chat, esas rúbricas, esos caminos, esos pasos para poder hacer nuestras adecuaciones curriculares a nuestros estudiantes. Seguramente no vamos a poder ser una universidad en poco tiempo, no lo sé, pero en poco tiempo no vamos a poder ser una universidad donde tengamos como un acompañamiento personalizado para cada estudiante. Pero seguramente sí podremos ser sensibles para poder generar las estrategias y poder ser incluyentes de esos monitores que acompañan a estas personas en muchas cosas para que puedan ser parte de esos grupos en los que estaríamos trabajando. La verdad me siento muy contenta, muy satisfecha que el día de hoy estuvieron conectados más de 170 personas en el curso y que sé que se tienen que estar yendo porque ya tienen otras actividades que realizar, pero solamente quería decirles que muchísimas gracias por todo. Estoy muy satisfecha con el curso y que ustedes son nuestros próximos facilitadores para continuar con el curso de cascada para que podamos llegar a los 4,500 que tenemos nosotros como target para lograr que estudiantes, directivos, administrativos y docentes se logren sensibilizar sobre el tema. Muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes, de verdad, porque ya aprendí a hablar de corazón, así me enseñó mi sobrino, y hasta lo hace así con sus manitas, para que ustedes pronto estén interactuando con esa población que requiere que los volteemos a ver. Y no es como una sensibilizaría, no me sé ni cómo se dice, barata, no, es de verdad que uno pone el corazón como docente en esto. Muchas gracias, Dulce, muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Fernanda, porque ustedes fueron las conductoras de la parte sincrónica. También muchas gracias, Rosario, a todos los facilitadores, a los 24 facilitadores que tuvimos de las actividades asincrónicas. Y bueno, a todos ustedes, de verdad, 1000 maravillosos momentos que he pasado con todas las tareas que nos han dejado, pero creo que hemos aprendido mucho. Para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi, gracias por el mensaje. Creo que nos terminaste de sensibilizar a todos y gracias por compartir la experiencia personal.
No hay nada más enriquecedor que eso. Y bueno, ¿alguien más? Fer, Dulce, ¿quieren comentar algo? Rosario, si no, para dar por concluido. Solamente me gustaría recordarles lo que son las actividades asincrónicas. Tienen hasta el día 4 de noviembre para poderlas entregar. Si tienen alguna necesidad en particular, por favor acérquense a sus facilitadores, ya saben quiénes son. Y si no, nos pueden enviar también un correo a lo que es el proyecto Entender. Y con mucho gusto ahí les contestamos a sus inquietudes, ¿sí? Y muchas gracias a todos por participar y gracias a ustedes, chicas, también, a Dulce, a María Fernanda y a Cintia. Muchas gracias. También que íbamos. A todos por su participación, por su atención. Cuídense mucho. Muchas gracias por toda su asistencia. Un aplauso a las facilitadoras. Gracias a ustedes, gracias. Un aplauso para todos ustedes. Gracias, muchas felicidades. Las Muchas felicidades.